Esa es una de las anécdotas. La otra es, las consolas de los computadores eran una máquina de escribir selectiva, con fueron más modernas, y cada mensaje que uno tenía que esperar ahí tiempos para que ella escribiera todas las rutinas y todas esas cosas. Yo estaba trabajando mucho en la parte de hardware y tenía pues una gran diferencia con lo que es ahora. Entonces, como decía Hernando, tenía que trabajar con gente que sabía 100 veces más que ellos. Pero en la parte de hardware, pues sí, no había quien se atreviera a meterle la mano a las máquinas, ¿no? A los computadores. Solo los ingenieros de mantenimiento que tenían en esos centros de cómputo una oficina, pues no igual a la del centro, a la del jefe de sistemas, pero sí una oficina muy importante, con unas carros que tenían todas las lógicas de las máquinas, su osciloscopio y todo, y eran tratados pues como reyes, porque pues, nadie más sabía hacer eso, mientras que ahora un usuario quiere ampliar su memoria, quiere hacer eso, y lo hace él mismo, ¿no? O sea, en ese tiempo pues sí hace una diferencia muy grande. Tengo una revista aquí de la IBM del Brasil del año de 1967. Yo por ese año estaba como instructor de 360 en el Brasil, porque fue tanto el auge de ventas de esos sistemas que les tocó reforzar las escuelas para cubrir el entrenamiento de todo Sudamérica y así en todos los países. Y en ese hay un artículo aquí de una carrera de Fórmula 1, en que hay una fotografía pues de la carrera en Barcelona, y pues es la gran propaganda de la IBM. La IBM desplazaba al estadio allá máquinas perforadoras con sus operadoras, para que la gente que registraba los tiempos, ellas perforaban el tiempo de cada uno de los corredores, y al final de la carrera recogían todas esas tarjetas, las llevaban al centro de cómputo de IBM, donde había un 36040 y un 1401, y en cosa de segundos, lo que dice el artículo, tenían los resultados y los promedios de todos y cada uno de los corredores. No había tiempo ni de verificar si la información que habían perforado era correcta o no. O sea, se asumía que lo que salía era raro. Yo digo que Juan Manuel Fangio fue 5 veces campeón del mundo, pero una de las razones es que él siempre le cogía mucha ventaja al segundo, entonces ahí no había duda de que los resultados fueran malos. Pero tener que llevar las tarjetas, procesar y después traer los resultados al autódromo y dárselo a la prensa para que los publicaran al día siguiente, pues sí creo que hace una gran diferencia con lo que vemos ahora en estas carreras de Fórmula 1, ¿no? Eso es todo. Bien. Y finalmente, por el lado de los panelistas, Francisco Pereira, que muchas gracias también por estar acá, hoy en día Centro Nacional de Consultoría. Por esa época estaba Pacho en la Universidad Nacional, Centro de Cómputo, y creo que pasando estas actividades en el área de los sistemas, me gustaría mucho ir. Aló. En esa época, hace 20 años, 30 años, ¿no? Yo estaba saliendo de la Universidad Nacional del Centro de Cómputo y pasando a trabajar a Llanca, donde trabajé la parte de sistemas. Y pues lo que tenía que comentar era cómo fue un proceso muy interesante de montar el sistema de reservas de Bianca, lo que representa ese esfuerzo, en el cual Javier fue asesor de ese proyecto con Alfonso González Caro, que en paz descanse. Y fue un proyecto que se gastó básicamente entre que arrancó el planeamiento hasta que se puso a funcionar alrededor de 2 años, ¿no? Eso implicó la traída de personas de muchos diferentes posibles vendedores de equipos, vendedores de software, hasta que finalmente Avianca pudo poner a funcionar ese sistema con un esfuerzo, como digo, de 2 años de trabajo, que ahorita, si se compara con las facilidades que hay, probablemente se puede montar en términos de 2 meses, no se imagino. 4 años. Creo más en esa cifra. Porque ese era un sistema muy eficiente
de Hong Kong contra el de IBM. Sí, el C-Pars, que era pequeño comparado con el iPars, que realmente requerían unas máquinas enormes comparado con la capacidad que había en ese momento disponible, ¿sí? Finalmente el sistema se pudo montar, se montó inicialmente con 120 pantallas en el país, trabajaba en un 360-40 con 256K, tenía 3 paquetes de discos, lo que hablamos ahorita, que cada uno de 29 megabytes. No, eran 23, 14. Sí, eran 3. Y eso pues hace que, pues ahorita, como vimos con Diego, pues eso hubiera cabido varias veces o se requiere pues, con la quinta parte de un equipo como estos estaría esa capacidad de memoria, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya la evolución de los sistemas de reservas ya es pues, a unos niveles de sistemas globales de distribución como el Sabre, el Amadeus, que hacen que estos sistemas ya estén completamente como rediseñados, y que pues ahorita también con la llegada de todos los sistemas de compra de etiquetes, de compra de planes a través de la internet, hasta haciendo que esta industria cambie completamente en enfoques futuros sea muy diferente. Esto es lo que tenía yo pensado. Bueno, IBM tomó una decisión absolutamente inesperada e inusitada. Hasta esos años todos los equipos se vendían por parte de las mismas compañías. Borrox vendía sus equipos, y Univac, y NSR, y la IBM, por supuesto. En el año 82, tal vez Víctor me corrige si me equivoco la fecha, IBM resuelve conceder la distribución exclusiva a una compañía para que venda los computadores. Hoy en día todo se vende a través de distribuidores y de canales. En esa época, pensar que IBM, la compañía más afamada en este campo, le conceda la distribución a otra compañía para que venda sus computadores fue algo verdaderamente revolucionario. IBM escoge en Colombia una compañía para entonces bien famosa que vendía electrodomésticos, bien conocida, J. Glotman S.A., conocida en todo el país. Tenía un lema famoso que su firma respalda la compra, y J. Glotman, en la división de computadores, fue su gerente general un par de años, resuelve vender a través de una compañía de neveras y de electrodomésticos los computadores personales. Gran lucha, costó a mí, a mis colaboradores y en general a la compañía, convencer al público de que una compañía de neveras, que lo que daba en realidad era crédito, esa era una compañía financiera que daba crédito, después tuvo algunos problemas por ese mismo caso, se dedica a vender los computadores personales de la IBM. Tuvimos muy buen éxito, y se me ocurrió otra idea bastante compleja y revolucionaria para el momento, que fue montarle competencia a la distribución de la IBM en J. Glotman. Y me busqué la distribución de una compañía para entonces naciente que se llama Multitech, que después se convirtió en Acer. Yo fui a Taiwán y conseguí la distribución de Acer con muy buenos ojos de parte de la IBM, de que una compañía de neveras vendiera los equipos de la IBM y además le hiciera la competencia con una marca que después fue muy exitosa como Acer. Y después se me ocurrió otra idea más compleja todavía, que fue conseguir la distribución de Atari. Entonces, en la misma local de la calle 100 con carrera 13, vendíamos Atari, IBM y Acer. De modo que fue bastante complejo poder convencer que una compañía de neveras podía ser exitosa en el campo de esas 3 marcas y esas 3 diversas tecnologías. Quiero contar ahora de otra cosa. Yo, después de graduarme en el 70 en los Andes, me fui de Colombia por 10 años, y al regresar, por supuesto, fui a los Andes a ver cómo estaba la computación, y encontré totalmente cambiado el ambiente, y los equipos que yo había conocido, yo trabajé con el 1401 y después con el 1130 y hasta con el 360-44, habían sido reemplazados y esos equipos ya no existían. Y pregunté qué habían hecho con esos equipos, y alguien me dijo: no, se regalaron, se entregaron en parte de pago. A un obrero que hizo unas paredes se le regalaron algunas de estas máquinas para que vendiera como chatarra. Me pareció pues doloroso, y se me ocurrió la idea de fundar, cosa que hicimos con Asís, el Museo Colombiano de Informática. Fundamos hace unos 10 años, tal vez algo más, el Museo Colombiano de Informática, que lo hemos abierto en 6 oportunidades. Hemos coleccionado 1500 piezas de computación
desde discos, desde instrucciones de equipos, desde programas y fotografías y recuerdos. Los hemos coleccionado, los tenemos más o menos preservados. En la época de finales del siglo XX tuvimos problemas, como tuvieron tantas otras compañías, y hemos perdido parte del material que coleccionamos. Yo aprovecho esta oportunidad para relanzar la segunda etapa del Museo Colombiano de Informática, no solo para guardar los elementos físicos, y tengo aquí algunos, y tenemos en un depósito muchos otros, para guardar los recuerdos de ustedes y las ideas que muchos han tenido, y no dejar que esas cosas tan valiosas como sus recuerdos y sus experiencias se pierdan, porque la historia de lo que ha pasado en la computación nos da simplemente la idea de cómo va a ser la computación en el futuro. Yo estoy convencido de que la computación no se ha inventado, que lo que viene de aquí para adelante es lo más importante, pero que se basa en la historia de la computación desde el año 46, desde el Mark I hasta las computadoras que hemos visto. De modo que los quiero invitar a que me den ideas, me colaboren y lancemos la segunda etapa del Museo Colombiano de Informática. Muchas gracias. O sea, Feo recibe regalos como muchos metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Para el museo. Bueno, Víctor quería preguntar algo. Sí, Víctor. Víctor Toro. Gracias. No, solo para preguntarles qué era un proyecto de software en aquel entonces. Pues se sabe de los libros de ingeniería de software que de cada $100 que se gastaban en informática, por el orden de 80 a 90 dólares se gastaban en hardware, y que esa proporción ha venido cambiando drásticamente. Pero ¿qué era un proyecto de software por allá hace unos 30 años? Yo trabajé en uno grande, ICES. ICES fue el éxito del director del Departamento de Ingeniería Civil, que convenció a IBM que le regalara $2 millones del año 64, con los cuales compraron el 36040 y se desarrolló la cuestión. ICES podía tener 50 o 60 programadores y el proyecto duró unos 3 o 4 años. No alcanzó a trabajar en él durante 64 y 65, parte del 66, hasta que me llamaron al servicio militar. El trabajo era, todo el mundo, casi que todo era en Assembly, lo que hacía la parte que hacía yo. Nosotros estábamos trabajando, yo estaba desarrollando lo que hubiéramos llamado el sistema de memoria virtual. Hay una cosa que no he mencionado que creo que es interesante. Para toda esta gente que había en MIT en este momento, había un computador modelo, había algo que era como debían ser los computadores, y no era IBM. Era un computador inglés que se llamaba Atlas, y Atlas tenía memoria virtual. Y la memoria virtual era algo que a todo el mundo le parecía algo que había que hacer. Una de las ideas del profesor Miller fue que había que modificar el Fortran para que los programadores de este sistema de las ROADS que mencioné, ¿se acuerda más de los nombres el doctor Uribe que yo? ROADS era el sistema que manejaba el diseño de carreteras, en el cual uno podía acelerar la velocidad de los carros hasta que llegaba a la velocidad de la luz, y entonces veía cómo se curvaban los postes de la carretera, cosas por el estilo. Entonces el trabajo se hacía en Assembler y le hacíamos rutinas al Fortran para que uno pudiera tener una memoria virtual en una cosa que pasaba por un precompilador, y el lenguaje se llamaba iStrack. El trabajo era un trabajo muy intenso, de muchas horas. Cuando uno tenía tiempo de prueba a las 2 de la mañana se daba por bien servido y hacía la cola y toda la cuestión. Había mucha independencia entre la gente, y algunos de los códigos más feos que yo he conocido se escribieron en esa época. Cuando a mí me tocaba meterle la mano, que a veces me tocó, a códigos de otros programadores, uno no podría imaginarse cómo era la calidad del trabajo que se estaba haciendo. Sin embargo, la cosa funcionaba, y el sistema se logró tener a tiempo, fue muy exitoso, y esta mañana decidí chequear si algo de ICES funcionaba, y descubrí que sí, que después lo cogió Georgia Tech, lo siguió desarrollando, y que hay unas compañías que han cogido esto y lo han actualizado y siguen ofreciendo el servicio y lo venden, una versión de ICES, no de ICES, del módulo estructural, que se llama Strudel, como los pasteles pero sin la E.
ese vale $4.750 la licencia de perpetuidad y $1.900 anuales de mantenimiento. Y hay una compañía en California, en Mountain View, que le da a uno de proporciona el soporte. Todavía, eso es 40 años más tarde. Eso es un mérito increíble de este tipo de trabajo. Pero el proyecto era un proyecto grande desde todo punto de vista. Yo creo que la cosa más importante que me pasó a mí en la universidad no fueron los cursos que tomé, fue haber trabajado en el equipo, haber participado en algo de esta magnitud y haber trabajado en algo que era el corazón, porque realmente todos tenían que llamar las rutinas de manejo de memoria virtual. Y eso tocaba programarlo al nivel de las cabezas. Uno le tenía que decir no solo la pista y dónde, sino con qué cabeza tenía que leer el registro y cosas por el estilo en Assembler. Quería aprovechar la oportunidad para decirles que mencionaron las tarjetas perforadas muchísimo, nos mostraron hasta una tarjeta perforada. Y a nadie se le ha ocurrido cuál es la aplicación más importante de las tarjetas perforadas. Es muy reciente, hace 5 años, la primera elección de Bush. Yo creo que en ese tema, Víctor, en esa época, antes del 70, yo pienso que se programaba como se podía. O sea, hay un libro que se llama La psicología del programador de Weinberg, que mostraba cómo el programador proyecta su personalidad dentro de la escritura de un código. Y tiene los ejemplos de un algoritmo que es sumar 100 números y escoge 5 personas de personalidades distintas, o sea, el que vive bien peinado, el que se embola todos los días, el que es desordenado. Y en el libro muestra cómo la programación muestra parte de la personalidad del programador. Ya después en los 80 vinieron los cases, ¿no? Un poco ordenar, y el programador se sintió poco libre, digamos, para manejar el gusto de programar. Y la ingeniería de software, que ha tenido todo el desarrollo, que valga la pena decir que en el libro del plan de los Estados Unidos para el 2015 habla de que los 50 años de la ingeniería de software sigue dependiendo del país, los países, el caso de Estados Unidos por ejemplo, de un programador que está sentado echando código. O sea que sigue siendo un tema del software, yo creo que sin acabar, y vendrán nuevas ingenierías de software seguramente. Bueno, ¿quién más quiere tener una intervención? Manuel Reina. ¿Dónde está acá? Bueno, yo les voy a contar algunas anécdotas. Hemos escuchado todos los que podían entrar a los centros de cómputo. Yo les voy a contar los que no podíamos entrar a los centros de cómputo. Los que hacíamos la programación y corríamos pues los llevábamos para que los corrieran. Había una ventanilla que se llamaba el scheduler, donde se entregaban las tarjetas y en cierto tiempo volvía uno y le entregaban un listado. Podría ser con errores. Bueno, antes de las tarjetas había que escribir en unos formatos de 80 columnas que se llevaban a un departamento de perforación, y en las primeras etapas las tarjetas salían sin interpretar. Ya después hubo una... ya que se mencionó, yo trabajé en el TANE con Ramiro, pues en la misma época, pues él dentro de su centro de cómputo y yo en otro sitio. Aquí se mencionó lo de la registraduría, que fue el archivo más grande, y durante muchos años fueron los procesos más grandes que se hacían. Dentro de esa etapa que se hizo de llevar todas las tarjetas de la registraduría que quedaba en la calle 17 con Avenida Caracas al TANI, y que estaban almacenadas en cajas metálicas de 6.000 tarjetas cada uno, pues primero hubo que hacer un estudio de garantizarle a la registraduría que no se le iban a perder las tarjetas, primero, y segundo, que no se le iban a desordenar porque estaban sin interpretar, ¿sí? Entonces eso era... hubo un grupo de ingenieros de sistemas que se sentó a planear todo el proceso de llevarlos, cómo deberían sacar las tarjetas de los archivadores, cómo subirlas al camión, cómo ponerlas, llevarlas al TANE, descargarlas del camión, pasarlas por la refiladora y después leerlas y volverlas a llevar en el mismo estado a la registraduría. Después de una exposición de ese, alguien preguntó, ¿qué pasa si se cae una caja de tarjetas?
Entonces la respuesta fue, eso no va a ocurrir. Bueno, en uno de los viajes hacia la registraduría, en plena calle 26 con carrera 30, hubo un arrancón muy fuerte del camión y se cayeron una gran cantidad de tarjetas. Todo el tráfico se paró mientras trataban, algunas se recuperaron. Después muchas de esas personas pues no aparecieron en el censo, fueron dados de baja. Eso pues fueron muchas tarjetas, ¿no? Ahora, pues Ramiro decía, eso fue en cintas. Imaginémonos ahora eso en cintas. En esa época fueron 20 cintas de 2.400 pies a 3.200 ppi grabadas, que era lo máximo que se podía grabar. Pues 20 cintas son 16 kilómetros, ¿no? Eso era lo que ocupaba el archivo de la registraduría. ¿Se imaginan pues, que pusiéramos esas cintas comparando un poco las 25 millones de tarjetas de Diego? Pues era... ¿Cuántas tarjetas eran más o menos? Pues era todo el centro electoral en ese momento eran alrededor de unos 15 millones de tarjetas. Y ya votaban como 17. Bueno, esa es otra historia, pues que no sé si alcanza el tiempo para mencionar. Y allí, pues venían los procesos. Hacer el censo electoral, producir los listados era el proceso más grande. ¿Sí? Hubo que hacer inscripciones, ¿no? Que ahora se hace, y había las famosas, hay dos procesos, la inscripción y la zonificación, ¿no? Escribimos, se anota la cédula de nuestro municipio, y la zonificación es que la ponen cerca de la casa. Bueno, pues allí también hay una gran cantidad de anécdotas de algunas de las que me acuerdo, pues por ejemplo, cruzar el censo electoral con los inscritos para darlos de baja y que no salieran aquí y si salieran allá, pues era un proceso que tardaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lo triste es cuando a las 3:30 la última cinta mandaba data check. Entonces, ¿eso qué implicaba? Volver a correr el programa. Por aquella época apareció un programa que se llamaba Mar 4, no sé si lo recuerdan, que hacía líneas de balance con 3 instrucciones, ¿sí? Pero pues de todas maneras se gastaba las 18 horas, las 8 horas. Allí pues alguna de las veces la solución fue escribir la línea de balance en Assembler y pues eso redujo el tiempo de proceso alrededor de 3 horas. Pero pues hay personas que allá en aquella época y ahora sigue siendo el famoso problema hito, ¿no? Ya que hicimos esto, pues saqué un listadito, ¿sí? Entonces en la producción de los listados pues demoraba 15 días, 2 impresoras imprimiendo 24 horas al día a 1500 líneas por minuto. Esos listados se les entregaba a la registraduría y los llevaban a la feria de exposición, ¿sí? Y en la feria de exposición tenían un grupo de personas que hacía unos carteles con los números para las mesas, donde decía, en esta mesa va desde la cédula número tal hasta la cédula número tal. A alguien se le ocurrió, pero pues si eso sale del computador, ¿por qué no sacamos el listadito para poner el cartelito en cada una de las mesas? Y dijeron, bueno, fácil, ¿no? Generó 55 millones de líneas más de lo que normalmente se generaba en un listado. Bueno, pues en la evolución, pues también en algún momento dejamos de programar en tarjetas. Vino el doctor Rafael Delgado, trabajaba en la Universidad Nacional, y entonces él se inventó un programa cuando en aquella época aparecieron las terminales 3270, ¿sí? Y entonces uno ya escribía sobre la terminal y en un programa muy ingenioso eso simulaba una caja de tarjetas, ¿sí? Y entonces uno lo que hacía era pues poner el mismo JCL,
en algunos casos poner los datos y decirle, bueno, mi programa va desde la línea 1 hasta la 250, y ahí estaba todo el JCL, eso se leía y por lo menos la corrección era mucho más rápida. Dentro del DOS también había programas famosos. El más famoso era el programa Dito. Aclaro que yo nunca trabajé con DOS. El programa Dito. Les tocó los de OS copiarlo porque fueron incapaces de... Bueno, ese era el programa que hacía maravillas, ¿sí? Y ya que se habla de fraude, pues por aquella época se menciona que muchas personas del Ministerio de Hacienda se hicieron millonarias con el programa Dito. Bueno, eso es todo lo que tenía. Ya que Manuel mencionó a Rafael Delgado, pues hay que hacerle el homenaje a Rafael. Él estaba invitado, creo que no está en Colombia, pero algún momento podrá ver el CD o lo que salga de esta reunión, porque queríamos que él viniera. Creo que Rafael fue el primero en hacer un desensamblador. Sí. Y Jorge Eduardo podría contarnos un poquito, que es un poquito también de homenaje a Rafael que no está presente. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, con Rafael tengo una historia muy larga, porque Rafael trabajó conmigo cuando yo regresé a la Universidad Nacional. En esa época Rafael regresó de Alemania, él estudió fue en Alemania. Y Rafael hacía las cosas más increíbles con el computador. Después fuimos a Colseguros y Rafael fue conmigo a Colseguros y trabajó conmigo en Colseguros. Y después cuando yo me independicé y fundamos la compañía actual, que hoy es Estradacaro, Rafael era también empleado nuestro y él hizo el sistema de contabilidad. En Colseguros hizo el sistema que manejaba las bases de datos, que se llamaba Colos, todo ese tipo de cosas. Rafael es un tipo increíble. Y él hizo un desensamblador en el computador 360 de Colseguros, con el cual podía ver cuál era el código que estaban escritas, por ejemplo, muchos de los utilitarios que utilizaba IBM para resolver estos problemas. Carlos Alberto García era nuestro sister, y Carlos Alberto estaba recién salido de la Universidad de IBM, pero había salido de la Universidad de los Andes también, pero estaba con todos los colores azules relucientes, como era normal en esa época, y se enteró de que Rafael desensamblaba las instrucciones. Y se fue a hablar con la vicepresidencia de Colseguros a decir que estaba violando los derechos de IBM, que es una información reservada, todo un escándalo. Me acuerdo que en la Universidad Nacional, cuando todavía teníamos el 1620, Rafael había estado mirando un 360, que creo que era el primero que llegó fue el de Lincora, y estaba mirando cómo eran los vaciados de memoria que generaba el 360. Pues puso a generar el 1620 los vaciados de memoria exactamente en el mismo formato, pasándolos a hexadecimal además. Un día llegó el ingeniero de IBM a revisar y salió el listado en el formato del 360 y el tipo no sabía dónde estaba, si estaba borracho, si le habían cambiado el computador y todo eso. Era un tipo absolutamente increíble. Después se dedicó a ser, él es ingeniero químico originalmente, se dedicó a hacer aplicaciones más técnicas y yo realmente no lo volví a ver. Tenía la esperanza, hoy le había dicho a Beatriz que me hubiera encantado tener a Rafael aquí. Realmente yo esperaba que lo pudiera